Vamos ahora a estudiar el tema de las vacaciones y de las licencias. Tenemos que tener en cuenta que las vacaciones son una forma de descanso que tiene derecho el trabajador y que es remunerado, mientras que las licencias propiamente no son descanso, son una forma de suspensión del trabajo. Las licencias en sí, su naturaleza no es ser descanso. Entonces hay que tener muy presente ese tema, ¿sí? Porque constantemente muchas veces se confunde una licencia como una forma de descanso, y las licencias se presentan por diferentes circunstancias y conllevan a la suspensión del contrato de trabajo, de acuerdo a lo que dice el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden ustedes que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo habla de las circunstancias en las cuales un contrato de trabajo se suspende, y entre esas se encuentra la de las licencias propiamente. Numeral 4 dice lo siguiente de ese artículo 51. El contrato de trabajo se suspende: 4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Entonces, en un primer momento, hay un grupo que se va a encargar de hacer la exposición de las vacaciones, y después hay otros grupos que van a abordar el tema de las licencias, particularmente de las que aparecen en el fascículo 3, porque existen otras licencias que tal vez no estén ahí contempladas, pero sí vamos a estudiar la licencia por grave calamidad doméstica, la licencia por comisiones sindicales, las licencias para acceder, para votación, para asistir al entierro de un trabajador, de un compañero de trabajo, la licencia por luto. Entonces comencemos con la primera, o con el primer tema. Entonces pasen, por favor, ustedes tienen el tema de las vacaciones. Buenas noches. Pues primero empezamos nombrando que las vacaciones, como bien decía nuestro estimado profesor, pues son una compensación remunerada por el disfrute de un año trabajado. Normalmente son 15 días hábiles los que se disfruta, y digamos que hay el artículo que lo nombra las vacaciones, es el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. Para pedir las vacaciones, pues el empleado debe cumplir su periodo anual de trabajo y ponerse de acuerdo el empleador y el empleado la fecha estimada de la cual salen vacaciones, teniendo ciertos parámetros, y es que el empleador pueda disfrutar de su familia y su descanso a consideración personal, pero también el empleador también tenga disposición del espacio de la vacante para que esa persona pueda disfrutar sus vacaciones. Bien, gracias. Sobre la duración, ¿podemos leer el artículo 186 claro que sí. del Código Sustantivo? Bueno, el artículo 186 hace referencia a la duración de las vacaciones y dice: los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Bien, hasta ahí esa es la regla general, ¿cierto? Sí. Esa es la regla general, y la excepción es la que está en el numeral 2. Los profesionales y los ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y los ocupados en la aplicación de rayos X. Estas personas tienen derecho a gozar 15 días remunerados por cada 6 meses de servicios prestados. O sea, un mes al año, 2 periodos al año. O sea que tendrían al año 30 días. 30 días de vacaciones. Bien, hay que tener en cuenta que la ley habla de 15 días, pero se debe entender que esos son días hábiles, ¿sí? Que son días hábiles a los que el trabajador debe gozar. Ahora, en algunas empresas esos días se cuentan de lunes a viernes y en otras de lunes a sábado. Dependerá si en la empresa es hábil o no ese día. Si ese día sábado es hábil, pues entonces se contará dentro de las vacaciones. Si no es hábil, no se contará. Perfecto.
Digamos la interrupción, el artículo 188, si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. Eso también es importante conocerlo. Bien. El artículo 189 nos habla de la compensación en dinero de las vacaciones. Si bien está establecido que esto es pues no es legal realizarlo, hay una autorización especial por parte del Ministerio de Trabajo donde dice que se puede pagar en dinero hasta el 50% de las vacaciones y pues el restante sí debe ser disfrutado por el empleado en los tiempos convenidos de mutuo acuerdo con el empleador. Le damos el 189, por favor. Dice compensación en dinero de las vacaciones, numeral modificado por el artículo 20 de la ley 1429 del 2010. El nuevo texto es el siguiente. Empleador y trabajador puedan acordar por escrito previa solicitud del trabajador que se paguen en dinero hasta la mitad de las vacaciones. Numeral 2, derogado por el artículo 2 de la ley 995 del 2005. Tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 995 del 2005, publicada en el Diario Oficial número 46.089 del 11 de noviembre del 2005, cuyo texto original establece. Artículo 1. El reconocimiento de vacaciones en caso del retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen de sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo sin que hubieran causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que éstas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado. Bien, mira, el 189, en el numeral 1 es preciso en señalar lo siguiente. Es prohibido compensar en dinero las vacaciones. ¿Sí? O sea, esa es la regla general. Las vacaciones no se pueden compensar en dinero, sino que el trabajador efectivamente debe hacer uso y disfrute de esas vacaciones. Claro, lo que sucede es que esta norma está pensada es para un contrato a término indefinido. Sí. Pero no está pensada concretamente para un contrato a término fijo o para un contrato de obra o labor. No quiere decir eso que los trabajadores no puedan gozar dentro de esos trabajos de vacaciones. Claro, sí lo pueden hacer. Pero en principio es una norma que está pensada, es para un contrato a término indefinido. ¿Sí? Ahora, sí se puede compensar en dinero. Si se termina la relación laboral y el trabajador no ha gozado de las vacaciones, pues se le deben liquidar las vacaciones y se le deben pagar en dinero. Los días correspondientes deben pagarse en dinero, los que no disfrutó. Y eso es muy usual que suceda en los contratos a término fijo y en los contratos de obra o labor. Gran parte de su liquidación. De su liquidación. Cuando dice... sin embargo, el Ministerio del Trabajo podrá autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de esta en los casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria. Esa norma pues se entiende mayoritariamente para los contratos a término fijo, ¿cierto? Fijo no, sino indefinido, a término indefinido. Pero no obstante, también se pueden aplicar a los contratos a término fijo. De todas formas, la regla general es que se quiere que el trabajador disfrute o haga uso efectivo de sus vacaciones. Damos el tema de la acumulación en el artículo 190. En el artículo 190. Bueno, nos dice que en todo caso el trabajador gozará anualmente por lo menos de 6 días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Es por lo mínimo que el empleado debe disfrutar en periodos de vacaciones. Y las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. Hay una regla, pues una excepción, que la acumulación puede ser hasta por 4 años cuando se traten de trabajadores técnicos especializados, de confianza, de manejo o extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de residencia de sus familiares. Lo mismo también, el trabajador gozará únicamente de 6 días de vacaciones en un año. Se presume que acumula los días restantes de vacaciones a las posteriores, en términos del presente artículo. Entonces, por eso se da la acumulación por los 6 días. El mínimo debe gozar 6 días, puede acumular 9 días de vacaciones
que le servirán para el otro periodo. Correcto. Sin embargo, la norma permite que puedan ser acumulados durante 2 años. Eso es una cuestión diferente a la prescripción de las vacaciones. Por regla general, los derechos laborales prescriben en 3 años. La prescripción es un fenómeno jurídico que extingue la obligación. Dicho de otra manera, se pierde el derecho por el paso del tiempo, si no se hace uso de ese derecho, si no se reclama. Si al trabajador laboró, terminó su contrato de trabajo y no le pagaron los salarios o le quedaron adeudando salarios y el trabajador no reclama el pago de esos salarios, pues por el paso del tiempo los puede terminar perdiendo. Por regla general, todas las prescripciones en materia laboral son de 3 años. 3 años. Entonces, a los 3 años. Hay que ver es cuándo se hace exigible la obligación y a partir de ese momento contar los 3 años. Si, por ejemplo, hablamos de la prima de servicios, ¿cuándo se hace exigible el pago de la prima? Pues hay 2 periodos para el pago de la prima, el 20 de junio y el 30 de diciembre. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción de la prima? Desde el 21 de junio, desde el 31 de diciembre, ¿cierto? Desde el día siguiente comienza a correr la prescripción de los 3 años para que se extinga esa obligación. ¿Qué sucede en el tema de las vacaciones? Las vacaciones que se elaboran durante el año 2014, ¿cuándo deben ser gozadas? Por regla general, en el 2015. En el 2015. Quiere decir que desde el 31 de diciembre del 2015 son exigibles. O sea que hay 3 años para que se pierdan. No es la fecha de cumplir el año de laborar con la compañía. O sea, Las del 2014 son exigibles en el 2015. Tan pronto ocupe Pero después del año, Cuando sí. se cumple el año. Cuando se cumple el año, tiene el sí. derecho de disfrute de las vacaciones. Tienen derecho a exigirlas, pero también ahí dice que el empleador puede dar una prórroga de mutuo acuerdo para llegar a dar las vacaciones al empleado de hasta de 1 año, Casi que hasta el otro periodo, hasta antes de cumplir. en otro periodo. Pero yo lo que les estoy hablando es de la prescripción de ese derecho. El derecho, sí. Entonces, las vacaciones del 2014 se gozan en el 2015. Si no se gozaron en el 2015, hay 3 años, 2016, 2017, 2018. Entonces, para el 31 de diciembre de 2018 se estarían perdiendo. Ya pierde el Independientemente derecho. de la fecha en que se cumple el año. Dependiendo de la fecha en que, dependiendo de la fecha en que se cumpla el año. Pero el ejemplo es un trabajador que laboró en el año 2014, todo el año, 1 de enero al 31 de diciembre, sus vacaciones se hacen efectivas, entonces en el 2015 desde el 1 de enero ya podrá solicitarlas y durante el 2015 podrá gozarlas, pero si no las goza en el 2015, pues ya vendría el 2016, 2017 y en el 2018 las perdería, porque entonces son 3 años para la prescripción luego de que se hacen exigibles, ¿sí? Esas vacaciones. ¿Qué más nos hace falta de las vacaciones? La remuneración. Sí, Nombra algo corto de los empleados de manejo. Digamos que ya es un consenso con el empleador, que el empleado de manejo debe, como propone la persona que lo va a reemplazar cuando salga de vacaciones, pero si el empleador no lo aceptase, ya es responsabilidad de ese empleador la responsabilidad de ese cargo. Pues. claro, para los trabajadores de dirección, manejo y confianza sucede eso, que ellos tienen un régimen especial que vamos a estudiar en la 5ª sesión, y dentro de ese régimen especial tiene que ver con las vacaciones. ¿Cómo salen ellos a disfrutar de vacaciones? Porque el principio es que el trabajador de dirección, manejo y confianza, dada la naturaleza de su cargo, pues debe estar muy pendiente de la empresa. Por eso es que no tiene un horario establecido, porque puede ser que un día deba trabajar más del turno de 8 horas y otro día solamente trabaje 3 o 4 horas, ¿sí? Por la razón de su cargo. Igualmente, en el caso de las vacaciones, pues está reguladas en el artículo 191 que permiten precisamente eso, que deje encargada a otra persona, pero que con aquiescencia
del empleador, o sea, con el consentimiento del empleador. Si el empleador está de acuerdo, pues puede hacerlo. Bien, ¿y qué nos hace falta? La remuneración. Artículo 192. 192 habla de la remuneración. Dice, durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comienza a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor de trabajo en días de descanso obligatorio y el valor de trabajo suplementario en horas extras. Segundo, cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. Entiendo de que se incluyen comisiones y demás temas salariales que la persona haya devengado durante ese año de trabajo. Sí, se sacará un promedio. Recuerden ustedes que para la liquidación de esas vacaciones en el salario base no se incluye el auxilio de transporte, no se incluye. Cuando el trabajador devengue menos de 2 salarios mínimos, se suma el auxilio de transporte en el salario base para la liquidación de prestaciones sociales, pero para vacaciones no se tiene en cuenta. Tampoco se tiene en cuenta para las indemnizaciones. Sí. Bueno, muchas gracias. El siguiente grupo. Bueno, gracias. Vamos a hablar ahora de las licencias. Entonces, Gracias. vamos a hablar de las licencias. Sobre las licencias, ustedes pueden leer en el fascículo lo siguiente. Mediante las licencias, el trabajador queda excusado temporalmente de prestar sus servicios al empleador. Las licencias no tienen como finalidad brindarle un descanso al trabajador, sino que tienen su razón de ser en el suceso de hechos especiales. Por ejemplo, la muerte de un padre, que impide por un breve tiempo que el trabajador asista a laborar, aunque en algunos casos la ley establece además de la licencia un descanso remunerado por la actividad desarrollada durante la realización de la misma. Es el caso de los jurados de votación. Recordemos que las licencias están consideradas en el numeral 4 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo como causal de suspensión del contrato de trabajo, por lo cual, si el trabajador no regresa a su empleo luego de terminada la licencia, el empleador está en el derecho de terminar el contrato de trabajo. La legislación colombiana contempla, entre otras, las siguientes licencias que vamos a abordar. Licencia de sufragio, la licencia para desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, las licencias por grave calamidad doméstica comprobada, la licencia para el desempeño de comisiones sindicales, la licencia para asistir al entierro de un compañero de trabajo, y la licencia de luto. Claro que existen otras licencias, pero vamos a ocuparnos solamente de estas por ahora. Entonces comencemos con la primera. ¿Cuál es el tema de la licencia que vas a desarrollar? Yo tengo licencia para ejercer el sufragio. En este momento, para colocarlos en contexto, sufragio es voto o el derecho a voto. La licencia para el ejercicio del derecho al voto es aquel permiso que tiene todo trabajador de ejercer este derecho. De igual forma dispone de media hora, de media jornada laboral o descanso remunerado para poder hacer este ejercicio. Este descanso se tomará el mes siguiente de haber votado. De igual forma, el empleador no puede obligar al empleado a ejercer el voto o a prohibirse. Bien, es un derecho que se tiene y como tal, como ser un derecho, pues todos debemos ir a votar, ¿cierto? Y hacer uso de ese derecho, pero como es un derecho, pues no debe ser tampoco una cuestión obligatoria, sino que la ley debe tener unos mecanismos de incentivar la votación, de que las personas acudan a la votación, que ahí en Colombia hay una alta abstención, ¿sí? Y dentro de esos mecanismos que tiene es de alguna forma pues favorecer al trabajador que asista a votar, dándole media jornada de trabajo. Bien, muchas gracias. La siguiente licencia, por favor. Licencia para ejercer el sufragio. Esa es la tuya, ¿cierto?
La licencia para desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación se toma o se determina cuando el trabajador debe asistir como jurado de votación tiene derecho como jurado de votación o como escrutador. O como clavero también. Sí. Clavero es el ciudadano encargado de recibir e introducir en el arca triclave los documentos electorales y velar por su conservación. Un funcionario de la registraduría, ¿sí?, que en el momento de realizar la votación, pues se recogen la información electoral de los sufragios, ¿sí?, y esa información se destina en tres vías o en tres rutas, ¿cierto? Esto le da al trabajador el derecho de disfrutar de un día compensatorio durante los 45 días siguientes a la votación. Y es un día, ¿cierto? Sí, un día. ¿Oficial o no oficial? Oficial o no oficial. Sí, para cualquier tipo de trabajador que sea nombrado como jurado de votación. Si además de ser jurado de votación sufragó, pues entonces tendrá un día y medio. Pero como jurado de votación tendrá todo el día. El derecho de un día que es remunerado igual. Obviamente tienen el derecho a votar, ¿cierto? Claro. Claro. Tienen derecho a votar y el jurado vota en la misma mesa. Sufraga en la misma mesa donde es jurado. Claro. Y él mismo se hace su certificado. U otro jurado le pide la cédula, sí, para hacer las cosas correctamente. ¿Son los militares? Los militares no tienen en Colombia derecho a voto, sí. Ese derecho a ese compensatorio se debe tomar durante los 45 días siguientes. Durante los 45 días siguientes. Bien, gracias. Bien. Ahora veamos la siguiente licencia, que es la de grave calamidad doméstica, ¿cierto? Grave calamidad doméstica comprobada. Prueba justificada. Comprobada es, sí, pero más que eso es que sea probada, que exista una prueba, que un hecho que haya sucedido efectivamente. Se define como licencia de grave calamidad doméstica comprobada la licencia que se concede por todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual eventualmente pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, o afectada su estabilidad emocional por grave dolor moral. El código define dentro de estas licencias dos. O sea, tú acabaste de leer fue un extracto de la Corte Constitucional, de la sentencia C-930 de 2009. Ok, se entiende por calamidad doméstica, muerte o enfermedad grave de un familiar, comprobada, catástrofes naturales como incendios, inundaciones, temas así, aunque la ley laboral no especifica qué es una calamidad doméstica o una calamidad familiar, ni tampoco especifica cuántos días son. Le corresponde al empleador fijar con el empleado, dependiendo de la gravedad de lo que sucedió, los días que le daría para que esté fuera de la compañía o la empresa donde trabaje. Dos. O si existe contrato de reglamento de trabajo. Debe estar estipulado dentro del reglamento de trabajo. Debe estar estipulado en el reglamento de trabajo. Dos, no se le puede decir al empleado que le dan los 2 días, o 1, 2, 3 días, y que después los tiene que reponer. Eso fue declarado inconstitucional. Se los tienen que pagar y no le tienen que pedir que los... Es una licencia que es remunerada. No es una licencia que el trabajador deba compensar en tiempo de trabajo, por ejemplo. No es una licencia que se le vaya a descontar del salario, no, sino que tiene que ser remunerada. Y como dice el profesor, debe estar en el reglamento interno de trabajo de las compañías. Deseablemente se quiere, pero si no está, de todas formas debe darse la licencia, y entonces debe darse de acuerdo a la circunstancia particular y entre un acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Qué sería criterio de pronto del empleador determinar qué tan grave o no considera, teniendo en cuenta que la ley no estipula ni días ni
ni una gravedad, dependiendo el evento que ocurra. No tiene la misma gravedad el fallecimiento de un familiar, hijo, padre, hermano, que el hecho que esté hospitalizado, por ejemplo. Sí, bueno, pero sobre el fallecimiento del familiar, antes se trataba como una calamidad doméstica, pero hoy en día no. Hoy en día existe una licencia especial. Sí, para ese evento. Una licencia especial para ese evento. Que depende del grado de Entonces, consanguinidad de la persona. sí, que ya la vamos a explicar aquí adelante. Pero entonces, des en cuenta que no es una calamidad cualquiera, sino que tiene que ser una grave calamidad doméstica. Y tiene que ser comprobada. Y que tiene que ser comprobado. Ahora, ¿qué se entiende por grave calamidad doméstica? Era lo que usted ponía de manifiesto. ¿La enfermedad de un hijo será grave calamidad doméstica? Claro que sí. Y Es grave calamidad doméstica. comprobado es que soporte, los exámenes médicos. Pues, ¿cómo va a avisar el trabajador si lo sorprende ese hecho? Si lo sorprende, pues no, lo más seguro es que no pueda alcanzar a avisar, o sobre el momento llame o se comunique de alguna manera, pero eso no quiere decir que después no esté en la obligación de demostrarle al empleador que efectivamente el hecho ocurrió y por lo cual no pudo asistir a trabajar, o que se tramite una licencia de 1, 2, 3 días, no sé, ¿sí? Efectivamente tiene que ser comprobado, tiene que tener un soporte. Bien, esa es la licencia de grave calamidad doméstica que sigue regulada, entonces, que existe en nuestro ordenamiento. La siguiente licencia es licencias para el desempeño de comisiones sindicales. La licencia para el desempeño de comisiones sindicales pues se encuentra también resaltada en el artículo 57, numeral 6, donde dice que son permisos obligatorios que debe dar el empleador al empleado, como los que sean representantes directivos sindicales, para cumplir con actividades propias de sus funciones. Igualmente, el artículo 39 de la Constitución Política, mediante este artículo se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Asimismo, los artículos 405 y 406 del Código Sustantivo del Trabajo reglamentan o señalan todo lo estipulado en cuanto al fuero sindical y en cuanto, pues, a las garantías que se deben prestar a los sindicatos en las empresas. De la misma forma, para las empresas privadas, el empleador podrá disponer de cuántas personas, de quiénes y en qué tiempos pueden asistir a las comisiones, y el tiempo utilizado pues debe ser razonable y estar autorizado conforme a los reglamentos de la empresa y a la Convención Colectiva de Trabajo. También mediante la sentencia C930 del 2009, la Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico la parte del Código Sustantivo del Trabajo que establecía que el empleador podía descontar del salario a los empleados el tema de las licencias cuando lo consideraran necesario, o también exigirles una compensación en horas de trabajo. O sea que esta licencia también es remunerada. También es remunerada. Pero de esa licencia gozan entonces los trabajadores que, digamos que la norma no dice exactamente que tengan fuero sindical, pero en última sí, ¿sí? Porque lo que dice es que son permisos obligatorios que debe concederle el empleador a los trabajadores que sean representantes o directivos sindicales, y ellos tienen fuero sindical. Ellos tienen fuero. Sin embargo, hay otros trabajadores que en algún momento tienen fuero sindical y no gozan por ese hecho. Sí, no gozan por ese hecho de la licencia, sino son más bien para los que sean directivos, representantes, y en razón de su cargo necesitan pues asistir a actividades propias de su actividad sindical. Entonces, esa es la licencia. ¿Qué actividades se incluirían ahí en ese caso? Reuniones, representaciones, viajes. ¿Alguna marcha? No, eso ya no, eso como no es, comisiones, o sea, sí. como el hecho de que tengan una reunión en algún punto de la empresa, en alguna sucursal, sí, alguna pues, cita, alguna citación de los empleados pues para hablar con el sindicato. Deban viajar a otra ciudad, a otro país para reunirse con representantes de otros sindicatos.
¿sí? Eso son propios de su cargo como representantes, como directivos. Bien. Profe, en el decreto 2813 del 2000 para las empresas públicas, señala que los representantes sindicales tienen derecho a que todas las entidades públicas de todas las ramas del Estado, en el orden nacional, distrital, departamental y municipal, les concedan los permisos sindicales y sean remunerados para el cumplimiento de su gestión. O sea, estamos como que tanto en la parte pública como en la privada está reglamentado. Está reglamentada esa licencia. Bueno, muchas gracias, muy completa, muy bien hecha. Gracias. Tenemos, el siguiente es la licencia para asistir al entierro de un compañero de trabajo. El empleador sí debe otorgarle la licencia al trabajador para asistir al entierro del trabajo de algún compañero de trabajo, siempre y cuando primero el compañero de trabajo quiera asistir al entierro. Es remunerada, ya que debe ir por unas horas y no le van a descontar ese tiempo de ausencia en su trabajo. Lo que debe hacer primero el empleado es avisar con debido tiempo que va a asistir al entierro de su compañero de trabajo, y no se deben ausentar muchos compañeros de trabajo al tiempo para no causar inconvenientes dentro de la compañía. Deben ser un número aceptable. Bien, que permita el funcionamiento de las labores propias de la empresa, que no la vaya a alterar, porque en ese caso el empleador podrá entonces restringir ese derecho. Es una licencia que pues no es muy conocida tampoco en el ámbito laboral, pero que está ahí y hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, muchas gracias. Licencia de luto. La licencia de luto creada por la ley 1280 de 2009. Efectivamente, entonces está contemplada la licencia por luto en la ley 1280 del 2009, donde se adicionó al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo el numeral 10, donde habla de conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad, es decir, hijos, padres, abuelos, nietos, hasta primer grado de afinidad, ¿sí? El esposo o esposa, y primero civil, puede ser un hijo adoptivo o puede ser un tutor legal. No sé qué otro ejemplo puede haber. Compañero permanente también. Civil, entra como civil. Okay. Sí. No entra como afinidad. Entra como afinidad. Sí, civil creo que son adopciones y todo sí. legal. Y padre adoptante también. Hijo adoptivo. Entonces en esos casos se aplica también la licencia. Efectivamente. Y dentro de los criterios pues, de esta licencia, el compañero los va a contar. El empleado tiene derecho de esta licencia independientemente del contrato que tenga. Son 5 días hábiles que el empleado tiene derecho. El empleado como tal decide si se toma el tiempo o no. Es el que decide, es el empleado. Cuando, digamos, la misma norma establece, ¿sí? Un plazo de 30 días para comprobar que ocurrió el suceso, la muerte del familiar. ¿Cómo es eso? El documento debe ser expedido por un ente competente. Sirve el registro civil de defunción. Registro civil de defunción. Para comprobar que se dio el fallecimiento del familiar del empleado. Inicia desde el día de la muerte, la licencia inicia desde el día de la muerte del familiar. ¿Quién debe pagar la licencia? Es una licencia remunerada. Entonces, ¿es una licencia remunerada a cargo de quién? A cargo del empleador. A cargo del empleador o de la EPS. No, la EPS lo que hace, inclusive también le estábamos leyendo, hay un artículo 3 de la ley 1468 de 2011,
donde incluye que la EPS debe prestar atención, asesoría psicológica a la persona que pierde el familiar. Sí, o sea, eso es lo que debe hacer, eso es lo que le asigna la ley. Bueno, muchas gracias. Esa es la licencia de luto que se adicionó recientemente. En términos generales, todas las licencias son pagas, deben ser asumidas, deben ser pagadas, deben ser gozadas por el trabajador y no se les debe descontar de su salario ni deben ser compensadas en tiempo. Hay otro tipo de licencias que abordaremos, como ya lo hemos señalado en otros fascículos. Está, por ejemplo, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, la licencia de incapacidad por enfermedad general, la licencia por incapacidad de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Bien. Y están esas licencias que solicita el trabajador directamente al empleador para desarrollar otro tipo de actividades que no está comprendida en ninguna de estas. Esas licencias sí no son licencias remuneradas, sino son licencias que debe asumir el trabajador, ya sea descontando, no remuneradas, sí, ya sea que se le descuenten del salario o ya sea que las compensen en otro con tiempo de trabajo, ¿sí? Pero hoy en día casi todas las licencias, repetimos, son licencias remuneradas. Bueno, hasta ahí sería el tema de las licencias. ¿La licencia por matrimonio es voluntaria del empleador o es por ley? Creo que hay unos días que dan para los digamos que esa licencia no está remunerada en la ley. Okay. Tal vez la pueda pedir por grave calamidad doméstica. Yo creo que vacaciones. Sí, vacaciones.